Buenos días. Hay luto en la Universidad Minuto de Dios de Bogotá. Un delincuente asesinó a su capellán por robarle el celular. El hecho ocurrió en el mismo lugar donde hace exactamente una semana mataron al conductor de un vehículo de mensajería. Conmoción por el asesinato del capellán de la Universidad del Minuto de Dios en Bogotá. Me cogieron porque lo atracaron y lo botaron. No sé qué tan verico sea, eso me dijo la policía. ¿Cómo era el padre? ¿Cómo era él? Un sacerdote budista. Mientras se dirigía a visitar a un enfermo, delincuentes lo abordaron, lo robaron y lo asesinaron. Se pudo establecer que hubo un ataque, intento de robo del celular, y le robaron el celular efectivamente, pero para robarlo lo apuñalearon varias veces. El capellán fue trasladado por una patrulla de la policía hasta la Clínica Colombia. Y además de eso, pues él intentó como cubrirse y ahí recibió varias cortadas en el brazo, en la mano. Después ya nos enteramos que cuando llegó al hospital, a la clínica, ya llegó o muerto, por lo menos no pudieron hacer nada por él. El crimen ocurrió mientras esperaba un bus y en el mismo sitio donde hace una semana acabaron con la vida de un empleado de una empresa de mensajería. Realmente es muy triste, ¿no? Parece que hace 8 días también allí asaltaron a alguien de Servientrega y también parece que fue fatídica las consecuencias. El padre Gustavo García llevaba 3 años de haber sido nombrado como sacerdote y además de servir a la Universidad Minuto de Dios, era líder en grupos de resocialización y tenía un programa radial en una emisora local. La Policía Nacional investiga quiénes son los delincuentes que están haciendo de las suyas debajo del puente de la calle 26 con carrera 68. El Ojo de la Noche recorrió Bogotá de punta a punta para acompañar las tareas de los socorristas durante los fuertes aguaceros que cayeron sobre la ciudad. Nuestra cámara registró deslizamientos, evacuaciones y un preocupante aumento del caudal del río Bogotá. Durante toda la noche, los bomberos de Bogotá y la Defensa Civil atendieron más de 30 llamados de emergencia por el fuerte aguacero que duró 10 horas. En un barrio ubicado en el sur de Bogotá, las familias de varias viviendas no tuvieron otra opción que evacuar. El barranco que cayó, aquí teníamos el poste de la luz y al caerse nos lo tumbó. Y allí hay la ranchita de nosotros, que esa fue la que nos tumbó. A pesar que no es la primera emergencia en este barrio, los residentes afirman que por lo menos ha sido la más grave de los últimos meses. Lo más duro, eso se va y pum, cuando sentimos fue que el guarapazo durísimo. Más de 6 viviendas del barrio Pensilvania están en peligro, porque esta montaña ubicada en el sur de Bogotá está cediendo. FOPAE los atendió y les dio un auxilio para que pasaran la noche en otros puntos donde sus vidas no corran peligro. Sobre una importante vía que comunica el centro con el sur de la capital, los desprendimientos de rocas dejaron a un solo carril el paso de los vehículos. Los bomberos realizaron recorridos por la ronda del río Bogotá y entrada a la madrugada, el agua comenzó a sobrepasar las barreras de protección. El problema es que hacia el lado de los terrenos del municipio de Mosquera se está desbordando el río por el mismo desnivel que tiene. Según los bomberos, es posible que de seguir lloviendo, el río inunde algunas zonas rurales de municipios cercanos a la capital. A esta hora, miren esto. Barranquilla vive una grave emergencia por cuenta de un aguacero de 3 horas que cayó esta madrugada sobre la ciudad. Ahí está Argemiro Pion. ¿Qué daños causaron las lluvias en la capital del Atlántico, Argemiro? Mabel, muy buen día. Pues aquí nosotros nos encontramos en estos momentos en pleno centro de Barranquilla y podemos observar la grave inundación que causó el desbordamiento del caño de la Auyama. Podemos ver en el fondo cómo solo pueden transitar por estas vías los grandes vehículos, los camiones, y con mucho cuidado porque hay grandes huecos en esta calle y la inundación alcanza casi los 70 centímetros. En el fondo podemos observar también que algunas viviendas quedaron en medio del agua y algunas personas intentan en estos momentos salir, evacuar la zona porque ya no se volvió inhabitable. El Cuerpo de Bomberos de Barranquilla reportó que por lo menos unas 150 casas en 10 barrios de diferentes sectores de la ciudad resultaron afectadas con las inundaciones tras desbordamiento de caños y arroyos que arrasaron también con algunas paredes y con árboles. Este es el primer aguacero que cae sobre la ciudad de Barranquilla durante 3 horas. Fue un torrencial aguacero durante toda la madrugada y pues amanece la ciudad
con esta grave emergencia. Los organismos de socorro visitarán en las próximas horas las zonas afectadas para comenzar a realizar un censo para establecer el número exacto de personas damnificadas y pues hacer lo propio, evacuar las viviendas y entregar las ayudas respectivas. Desde Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Muy bien, Argemiro, muchas gracias por toda su información y más adelante volvemos con otras noticias del invierno en Colombia. Entre tanto, Saludcop, la EPS más grande del país, fue intervenida por la Superintendencia de Salud y su presidente removido del cargo. El gobierno garantizó la normalidad en la prestación de los servicios a los casi 4 millones de afiliados que tiene esta entidad. Según el superintendente de Salud Conrado Adolfo Gómez, la intervención busca proteger a los usuarios de la EPS Saludcop, que llegan a los casi 4 millones. Las principales irregularidades encontradas por la Supersalud son: falta de liquidez. La Supersalud señaló que Saludcop en el año 2010 giró más de 8.000 cheques para pagar a sus proveedores, pero los mismos nunca fueron entregados. Hay unas deudas a proveedores que son de 360.000 millones de pesos. El hecho de que se giren los cheques sin fondos y se descarguen como si se hubiera pagado no cambia de ninguna manera la realidad de que el proveedor no ha recibido un pago. Fosiga Cuentas. La Supersalud tiene serias dudas sobre el monto de las deudas que le debe el Fosiga a la empresa Saludcop. Por la información que tenemos del mismo Fosiga, discrepancias en cerca de 47.000 millones de pesos, porque vemos que parte de los activos que se están presentando pues realmente están glosados o no están debidamente reconocidos. Dudas en anticipos. Durante el 2010 se giraron unos anticipos por cerca de 11.000 millones de pesos que no están debidamente legalizados. Dudas en inversión. En particular sobre la clínica de Armenia, que esa clínica tiene un valor cercano a 3.000 millones y hoy en día en la visita tiene un reporte de un valor como de 670 millones de pesos. La intervención también implica la remoción del presidente de la EPS, Carlos Gustavo Palacino, y el nombramiento de un agente especial. Palacino expidió este comunicado en el que dice que pidió a los empleados que sigan trabajando y responsabilizó de esa situación a la falta de pago por parte del Estado. Esta situación de cartera se ha originado principalmente en la alta morosidad que en la actualidad el Estado y el Fosiga tienen con Saludcop por los recobros de atenciones ordenadas por fallos de tutela y comité técnico. ASEMI, el gremio de la CPS, excluyó de esa agremiación a la EPS Saludcop y rechazó las conductas y prácticas que obligaron a esa intervención. Otra superintendencia tiene en la mira a la EPS. El superintendente de sociedades, Luis Guillermo Vélez, anunció que la entidad a su cargo investigará al grupo Saludcop, porque no tenía registradas algunas de sus sociedades en el exterior ni de sus cooperativas en Colombia. Para el funcionario, esta investigación intenta determinar con exactitud la configuración y conformación completa del grupo empresarial. Se va a mirar todo el tema de las sociedades en el extranjero. Tenemos noticia de que hay sociedades por lo menos en Chile, en México y en República Dominicana y en Panamá. El gobierno se comprometió con la atención a los casi 4 millones de usuarios de esta entidad. Precisamente vamos en directo a una de las clínicas de Saludcop en el norte de Bogotá a las 6:41 de la mañana. Lucelena Ramos, ¿cómo está operando Saludcop en ese punto? Así es, buenos días Juan Diego, yo los saludo desde Saludcop de la calle 106 con Autopista Norte, una de las sedes más grandes que tiene aquí Saludcop en la ciudad de Bogotá, y queríamos saber precisamente cómo se está prestando el servicio de salud aquí en esta EPS, donde hay que decir hay un poco de tensión por parte del personal de vigilancia y seguridad, pues no dejan ingresar a los medios de comunicación para que sepamos cómo se está prestando el servicio. Señor, solo una preguntita para Noticias Caracol, ¿se está prestando el servicio de manera normal el día de hoy? Correcto, muy bien, todo bien, todo bien. En urgencias se está prestando el servicio, señor. Sí, sí. Como ustedes ven, no están dejando ingresar a los medios de comunicación para que podamos conocer exactamente cuál es la situación en este momento en la prestación del servicio en esta EPS. Pero acá tenemos a uno de los afiliados que acaba de salir y yo le quiero preguntar al señor, muy buenos días, usted acaba de salir acá, ¿cómo fue el servicio? ¿Cómo le prestaron el servicio el día de hoy? No, pues bien, normal, bien. Pues hasta la gente va muy bien en normal el servicio, bien prestado. Bien. ¿Usted, ¿para qué vino? ¿Qué tipo de tratamiento se está haciendo? Yo vengo por acá a hacerme un TAP pulmonar. ¿Qué le dijeron? ¿Lo atendieron bien o le dijeron que viniera más tarde? No, tengo cita a las 7:30. Retrasos, pero normal. Señora, sí, normal. Bueno,
Pues esas son las opiniones de algunos de los afiliados de esta EPS de la 106 con Autopista Norte. Pues esta Saludcop continúa prestando el servicio de salud, por lo menos en este momento, de manera normal. Hay retrasos, pero no traumatismos en la prestación del servicio de salud. Gracias. Es el reporte hasta ahora desde la EPS Saludcop. Luz Helena Ramos en Noticias Caracol. Noticias Caracol conoció un estudio del gobierno que muestra la dimensión del escandaloso robo a la salud. Juan Diego, solo en materia de medicamentos detectaron casos aberrantes como este. Escuchen bien, por una pastilla, algunas EPS cobraban hasta 500 veces su valor. El estudio descubre que en el año 2009 las EPS reportaron entregas de medicamentos por 46.920 millones de pesos a más de 350.000 usuarios que en la realidad ese año no fueron al médico. En muchos casos más, la cantidad de medicamentos supuestamente entregados es mucho mayor a las máximas que técnicamente se pueden formular. Del fraude estimado en 1.030.000 millones de pesos, la mayoría se concentró en los 20 medicamentos más formulados. Así, mientras en el 2008 se reportaron gastos por 132.553 millones de pesos, en el 2009 subió a 928.915 millones de pesos, 6 veces más. Los investigadores advierten que no encuentran cambios epidemiológicos o demográficos que justifiquen semejante salto en el gasto de medicamentos reportados por las EPS. En materia de precios reportados hay sorprendentes diferencias entre unas EPS y otras. Por ejemplo, acetaminofén, tableta de 500 miligramos. En mayo de 2009, Compensar la reporta a 25 pesos, Sanitas a 107, Café Salud a 309, Saludcop a 292 y SOS a 34.380 pesos. Se llega al colmo que una misma EPS reporte el mismo medicamento a precios muy diferentes de un mes a otro. SOS EPS reporta el Metoprolol, tableta de 50 miligramos, en marzo a 450 pesos, en junio a 40 pesos y en agosto a 3.319 pesos. Comeva reporta la Azatioprina, tableta de 50 miligramos, en enero de 2009 a 230.581, en abril a 532.803 pesos y en noviembre a 48.165. La intención de estos reportes inflados parece clara y es que con base en ellos el gobierno determina cuánta plata les da a las EPS para que atiendan a sus usuarios. Henry González, Noticias Caracol. 6:52 de la mañana, el vicepresidente Angelino Garzón hizo una nueva denuncia. Afirmó que algunos laboratorios venden sus drogas en Colombia 5 y hasta 10 veces más caras que en otros países. El vicepresidente Angelino Garzón denunció que algunas farmacéuticas venden en nuestro país medicamentos más caros que en el resto del continente. El mismo medicamento que vende en Colombia lo vende a veces 5 veces o 10 veces más caro que lo vende en Ecuador, en Perú, en Venezuela. No pueden lucrarse y aumentar sus utilidades en miles y miles de millones de pesos a costa de la vida de la población de Colombia. El vicepresidente Garzón insistió que si se comprueban hechos fraudulentos en algunas EPS, el gobierno entrará a intervenir estas entidades. La Constitución política le permite y le ordena al gobierno nacional intervenir una empresa. Los recursos de salud no son para construir campos de golf. Garzón dijo que en los próximos días dará a conocer el nombre de por lo menos 10 de estos medicamentos que vende la industria químico-farmacéutica, a cómo no los cobran y cómo están siendo vendidos en países vecinos. El exviceministro técnico del Ministerio de Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez, se declaró inocente por el desfalco a la salud. El exfuncionario se presentó a una entrevista ante el vicefiscal general, Juan Carlos Forero, que tiene la investigación bajo su cargo. Al salir de la diligencia judicial que se extendió por espacio de 3 horas, el viceministro técnico del Ministerio de Protección Social, Carlos Jorge Rodríguez Restrepo, le aseguró a los periodistas que está tranquilo porque no tuvo nada que ver con el desfalco a la salud que se hizo a través de los recobros en los servicios y medicamentos que pagó el FOSIGA a las EPS y que fueron autorizadas por el Ministerio. Por eso vine y me ofrecí a hablar con la Fiscalía para lo que me necesitara. ¿Por qué se robaron tanta plata y el Ministerio no se dio cuenta? El exfuncionario reconoció que conoció a Claudia Patricia Rojas, una de las capturadas por el escándalo y señalada por las autoridades de ser el cerebro de la red que desfalcó a la salud. ¿La conoció? ¿La conoció, doctor? Pues claro, trabajaba en el ministerio. Rodríguez Restrepo inicialmente estaba citado a interrogatorio dentro de la investigación, pero sorpresivamente se presentó a una entrevista ante el vicefiscal Juan Carlos Forero.
En los próximos días, Forero definirá la situación penal, tanto de Rodríguez Restrepo como de las exfuncionarias Luisa Fernanda Bellini y María de los Ángeles Pascuali. Un muerto y 4 heridos dejó la explosión de una motocicleta bomba en pleno casco urbano del municipio de Puerto Lleras, en el Meta. Estas imágenes enviadas a Noticias Caracol por un habitante muestran la destrucción que sufrió la moto que contenía el explosivo y los daños a un carro distribuidor de refrescos. El vehículo había sido abandonado y estalló cuando la policía lo inspeccionaba. En el atentado murió un auxiliar bachiller de la policía y resultó herido un sargento de la institución, al igual que 3 civiles. Las autoridades culparon del hecho a las FARC. Rechazamos eso y vamos a ofrecer una recompensa hasta de 20 millones de pesos para que nos dé una información que nos permita llevar a la captura de estos desadaptados que están haciendo este tipo de atentados contra la población. Una buseta de servicio público fue quemada en el Tolima por un grupo armado ilegal. El hecho ocurrió cuando hombres armados interceptaron el vehículo en la ruta Rovira-Ibagué. Según testigos, los asaltantes obligaron a los 15 pasajeros a bajarse y procedieron a incinerar la buseta junto con mercados y equipaje. Las autoridades investigan si la acción criminal fue cometida por guerrilleros de las FARC que delinquen en la zona o por delincuentes comunes. Intensos combates que dejan 5 guerrilleros y un soldado muerto sostienen el ejército y las FARC en Cartagena del Chairá, en Caquetá. Los enfrentamientos también dejan 7 militares heridos que fueron trasladados a clínicas de Florencia, al igual que 3 subversivos. Noticias Caracol conoció que el operativo es desarrollado por tropas de la Fuerza de Tarea Omega contra alias Fabián Ramírez y alias Porcelana, comandantes ambos de las FARC. La policía reveló detalles del operativo que terminó con la captura de alias Tavo, el segundo de la peligrosa organización criminal de alias Valenciano. Alias Tavo fue capturado en Aruba con apoyo de autoridades de la isla y también de los Estados Unidos. Este hombre es alias Tavo. Agentes encubiertos grabaron todos sus movimientos desde hace una semana cuando llegó a Aruba para asistir a una reunión de narcotraficantes. Es el de la gorra, Unas horas después, fue detenido por las autoridades locales en una de las principales vías de la isla, según el director de la policía, general Oscar Naranjo. Y es este individuo el que le daba todo el soporte para el narcotráfico, para las operaciones financieras y al mismo tiempo para la ejecución de masacres y asesinatos. Gustavo Adolfo Álvarez Telle, según el oficial, era el segundo al mando de la organización criminal que coordina alias Valenciano, un delincuente que también está siendo buscado por las autoridades en todo el mundo. Es el responsable directo de mantener relaciones de la banda de los paisas con la mafia mexicana, caribeña y centroamericana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, felicitó a la policía colombiana y agradeció el apoyo de las autoridades en Aruba por esta captura. En una operación con la DEA, con las autoridades holandesas y por supuesto las autoridades locales allá en Aruba, yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro presidente de Aruba esta mañana, lo felicité. En la misma operación, la policía antinarcóticos capturó en Medellín a 8 presuntos narcotraficantes que trabajaban para alias Tavo y que serían extraditados hacia los Estados Unidos en las próximas horas. 6:57 minutos de la mañana, el ejército capturó a los presuntos autores del atentado con carro bomba a las instalaciones de Caracol Radio el año pasado. Según fuentes militares, las FARC fueron los responsables del hecho. El comandante de la Quinta División del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, aseguró que el jefe guerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, fue el autor intelectual del atentado con carro bomba frente a las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá. Los 2 presuntos guerrilleros detenidos son José Álvaro Romero y Miguel Ángel Bobadilla. El primero fue quien condujo el vehículo hasta la carrera séptima con calle 63 y el segundo, al parecer, fue quien coordinó el atentado con los demás miembros de la red. Este sujeto recibió instrucciones de alias Timochenko, cabecilla del bloque del Magdalena Medio, y apoyo financiero para todo lo que tiene que ver con el planeamiento y la ejecución de este atentado terrorista contra las instalaciones de Caracol Radio en la carrera séptima con calle 67 en el sector de Chapinero. Los 2 presuntos guerrilleros de las FARC fueron conducidos a las celdas del CTI de la Fiscalía y en las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías en Bogotá. Los bomberos rescataron esta madrugada a un taxista que quedó atrapado en su vehículo luego de chocar a una camioneta, al parecer todo por exceso de velocidad. 15 minutos duró el rescate del hombre de 30 años que resultó gravemente herido. El pasajero del taxi, quien también resultó herido, fue trasladado a un centro asistencial. El exceso de velocidad y el piso mojado serían la causa de este accidente.
Noticias Caracol rastreó las nuevas estructuras de la criminalidad en Bogotá. El contrabando de autopartes se ha convertido en una nueva modalidad para lavar el dinero del narcotráfico. Así lo asegura la investigación de la Corporación Nuevo Arcoíris y la Secretaría de Gobierno. Informe especial. Estas son plenas y baratas, man. La oferta ocurre en el interior de un edificio de 3 plantas. Por donde uno mira hay cientos de autopartes, repuestos usados, muchas veces de dudoso origen, que son vendidos como pan caliente en una ciudad donde ruedan casi 2 millones de automóviles. La demanda de autopartes más grande de Bogotá se concentra aquí en el 7 de agosto, un comercio muy activo que se mueve entre lo legal y lo ilegal. En un recorrido por el lugar, un usuario se queja del engaño al que son sometidos los compradores. La gente aquí viene confiada y compra como si fuera nuevo, original, pero no, son repuestos que ya son usados de segunda, arreglados y maquillados. Se refiere a cargas como esta, amortiguadores usados que son vendidos como supuesta chatarra, pero en realidad es la materia prima del lucrativo negocio del repuesto maquillado. Compran el amortiguador por 5 o 10 mil pesos y lo arreglan, lo granallan, lo pintan, lo maquillan, lo venden a 90, 80, 100 mil pesos. Muchas autopartes provienen de los carros que son rematados por las aseguradoras. Eso es legal. Original, mi comandas. Pero camuflado en ese mercado están los repuestos de los vehículos robados. Y cuando desbaratan un carro, lo único que importa y sirve es la mecánica, partes eléctricas, lo que es cascarón y chasis, eso va por chatarra, eso lo rompen. Un estudio reciente realizado por la Corporación Nuevo Arcoíris sobre criminalidad en Bogotá dice que la delincuencia se ampara en la fragilidad de las normas. La policía hace un operativo, acaba con una banda, pero los que están surtiendo el negocio, los que garantizan que el negocio continúa, pues están amparados detrás de empresas fachadas que nunca consiguen y que renuevan con mucha facilidad. Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes, reconoce los esfuerzos de la policía, que logró bajar la tendencia que en el 2001 tuvo su punto más alto cuando se registraron 5.400 casos. Desde entonces, la cifra bajó a 4.438 casos anuales, pero falta más, dice el dirigente gremial. Hemos atacado, como debe ser, los negocios de autopartes ilegales usadas, porque realmente ahí es donde está el foco, donde está el problema, y ahí es donde hay que atacar duro. La policía reconoce que hay un mercado ilegal muy activo, pero también solicita más herramientas para hacer efectivos los controles. Lo que nos interesa a nosotros es que todas las partes de los vehículos estén marcadas para nosotros poder hacer un control efectivo tanto en los manifiestos de importación de las partes nuevas como de las partes usadas. Otro delito que llama la atención del estudio es el contrabando de autopartes. Incautaciones como esta en Cartagena, donde pretendían entrar estos motores usados, haciéndolos pasar como nuevos, son frecuentes por parte de la Policía Fiscal y Aduanera. Esta ruta venía hacia Panamá, Colombia. Esto lo que nos indica es que hay que cerrar filas en estos controles, en estos filtros que tenemos a nivel de los puertos. Según Asopartes, el contrabando mueve un promedio de 4.3 billones de pesos anuales, cifra astronómica que trae consigo otro delito. El negocio hoy en día está precisamente en el lavado de activos y que muy probablemente detrás de muchos de estos negocios efectivamente están lavando una cantidad muy grande de dinero. El reto no solo es bajar la tendencia del hurto de vehículos, sino cortar las complejas redes de lavado de activos que financian a los delincuentes, dice la policía. Pero el ciudadano también puede contribuir cuando compra mercancía legal.